Bien, bueno, entonces, ya estamos grabando la sesión esta. Entonces va. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? O sea, la presentación. Sí, profesor. Muchas gracias. Pues vamos a empezarle. Esta barra que estoy poniendo aquí, más o menos, bueno, el dibujo representa una barra, ¿eh? Debería de ser más o menos conocido el problema por el laboratorio. O sea, quienes llevaron ya o estén llevando eh, eh, el laboratorio y hayan llevado ya la práctica esta de la transferencia de calor en una barra, pues ya este esquema más o menos lo deberían de haber visto por ahí, aunque sea en su manual de laboratorio. Y el contexto bajo el cual puede uno hacer el estudio de esta barra, ¿no? Es en el sentido de aletas de enfriamiento. Las aletas de enfriamiento son superficies extendidas. De hecho, así se definen, ¿eh? Aleta de enfriamiento es sinónimo a decir superficie extendida. Una superficie extendida, pero con un excelente material conductor, que se coloca sobre una superficie sobre la cual se quiere eficientizar u optimizar la transferencia de calor. Es decir, tú tenías una pared, la cual tenía cierta temperatura alta y entonces en medio de una temperatura baja, por ejemplo, y entonces querías eficientizar la transferencia de calor de esa pared hacia afuera. Y una manera de hacerlo es ganando área. Ganando área, pero sin sacrificar volumen. Porque fíjense ustedes que las variables geométricas, volumen y superficie compiten. O sea, compiten para efectos de fenómenos de transporte. Mientras que un cuerpo con más volumen cuesta más trabajo transferir ahí cualquier cosa, masa, calor o momento, que estén hablando, ¿no? Calor vamos pensando. Sí, pero si tiene una superficie de contacto buena con respecto al medio, entonces eso ayuda a la transferencia de lo que quieran. Hablando aquí de transferencia de calor, todo el mundo ha visto, ¿no? Que es mucho más fácil transferirle calor a un alimento cuando este alimento está dispuesto, por ejemplo, en una sartén, a que lo hagas en una olla honda, ¿no? Bueno, también depende del alimento, pues, pero vamos, lo que quisiera uno, por principio de cuentas, es aumentar la superficie de contacto ahí. De hecho, por eso un bistec, ¿no? Se va a cocer mucho mejor o se va a freír mejor, pues si lo aplanas, o sea, cuando las mamás lo piden, la carne ahí en la carnicería, pues lo han aplanado, no es para que se vea más, ¿eh? O para engañar ahí al ojo humano, y ay, mira, me tocó un pedazo más grandote, no, es para que se cosa mejor, ¿no? A mayor superficie de contacto, a mayor superficie de contacto, tiene una mejor transferencia de calor, eso es bien sabido, ¿no? Pero a mayor volumen dificulta. Pues ahora piensen en el proceso de cocción de un pavo, por ejemplo, y ustedes, yo creo que han de saber que si meten ese pavo, ¿no? En el horno y le ponen a fuego no lento, sino una cantidad de calor, pues apreciable, una cantidad de energía, alta, digamos, fogonazo alto ahí, y lo que van a hacer es que primero queman la superficie del pavo y luego el centro del pavo se enteró de que se estaba calentando eso, ¿eh? Porque la conductividad térmica de la carne pues, no es muy alta, que digamos. Entonces pues, es más fácil que primero quemes, ¿no? La superficie y luego, y no has terminado de cocer eso bien, pues, ¿no? Requieres más tiempo entonces para calentar ahí, pero a flama baja, ¿no? Esa es una manera u otra, pues entonces mejor hacer rebanaditas con eso y ahí aumenta la superficie de contacto y ya ganamos, ¿no? En fin, la cosa es que esta idea de superficie versus volumen, pues está presente incluso en la naturaleza, pero también en muchos diseños de equipos, en ingeniería química y en la industria en general, ¿no? En intercambiadores de calor y etcétera, ¿no? El ejemplo típico, así, por antonomasia, de aplicación de una aleta de enfriamiento es en los intercambiadores de calor que están en los coches, o sea, los famosos radiadores, ¿no? Los radiadores, que si ustedes los han visto, son, bueno, en los carros de antes, y yo creo que todo ahorita, pues para empezar se tienen que poner esos radiadores también hasta adelante, ¿no? O sea, es decir, si abres el cofre de tu coche, lo primero que ves ahí hasta adelante es el radiador, o sea, el intercambiador de calor, que está exactamente detrás de la parte del chasis, donde vienen, pues uno cuando ve de frente los coches, ¿no? Pues uno ve ahí los faros, ¿no? Y uno ve ahí como unos dientillos, ¿no?
o ranuras ahí, que es la zona por la cual entra aire de afuera, o sea, eso no puede estar cerrado. Y atrás inmediatamente de ese está lo que les digo, el radiador, que es como una especie de tanquecito rectangular, como panelito parece ahí, con muchas laminitas, ¿no? Con muchas laminitas. Esas láminas, pues ahora son como de tipo aluminio o alguna cosa así. Antes, pues eran de fierro como tal. De todos modos eran metálicas. Y antes les digo, viéndolo de frente, como que parecía como un panelito lleno de rectangulitos, ¿no? El panel, pero en realidad eran muchas laminitas, ¿no? Y lo que ocurre allí es que este tanque, que es un intercambiador de calor en realidad, ahí su refrigerante va a venir a una temperatura relativamente alta. Como están actuando a circuito cerrado ahí, o sea, alimentan al refrigerante, él hace su función en el motor o donde tenga que hacerlo, y luego él funciona como, justamente como refrigerante, pero por intercambio de calor con el motor o con lo que tenga que hacerlo, regresa otra vez este intercambiador de calor a una temperatura muy alta, pues hay que bajarla. A lo mejor no vas a bajar su temperatura a 25 grados, pero sí a una temperatura más o menos razonable, como para que ésta pueda seguir haciendo su función de enfriante dentro del motor, ¿no? Pues muy bien, entonces, pero este refrigerante, pues con algo se ha de enfriar a su vez, y no hay otro medio más que el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que, de hecho, cuando ustedes van a toda velocidad con su coche ahí, el periférico, una cosa así, pues están aprovechando entonces el aire que está en el medio, circundante, y además como el carro se está moviendo velozmente, vamos a suponer 80, 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Pues entonces la interacción de este radiador que está puesto hasta enfrente del coche y entonces que le entra todo el aire por allí, ¿cierto? O pues va a ser mucha transferencia de calor por convección, es decir, por movimiento global de deformación, pues por la propia velocidad del coche, pues esto va a provocar una interacción fluido-radiador de tipo convección forzada necesariamente, y mientras mayor convección forzada tengan, pues mayor transferencia de calor hay allí. Entonces, si tú te fijas en la aguja, si es que en su tablero todavía viene la aguja de temperatura del motor, que es además un valor nominal, o sea, no es el exacto, nada más es como una especie de referente ya. Pues verán entonces cómo esa aguja hasta se baja su temperatura bien, bien bonito, ¿no? O sea, es decir, la temperatura del refrigerante se empieza a caer, si estamos de acuerdo, y eso es lo que uno quiere. El problema está cuando realmente uno va en Insurgentes a plena, a pleno mediodía, ¿no? En un momento de hora pico, donde entonces va una vuelta de ruedas, porque entonces ahí pues no puedes hacer convección con el aire, o es decir, sí lo haces, pero no de la misma forma que cuando el carro va como bólido, ¿no? Allá no, o sea, si apenas el carro se va moviendo, pues újole, va a ser convección, incluso forzada, pero muy bajitita, casi va a parecer convección natural eso. Entonces, pues claro que el intercambio de calor no es muy eficiente, y entonces echas a andar un motor eléctrico, o sea, su ventilador, que sirve justamente para esos casos, ¿no? O sea, cuando la aguja de la temperatura del coche llega a cierto, bueno, del coche, sino del motor, llega a cierto nivel, ahí se enciende el termostato, o sea, el termostato lo marca, y ahí enciende está acoplado ese con el motor eléctrico, y ahí o sea, con el ventilador, y ahí se enciende, ¿no? Cuando lo necesitan. Pero aquí, además de la función de arranque y paro, digamos, de este intercambiador de calor y del ventilador, más bien, ¿no? Sobre el intercambiador de calor, que es decir, alrededor, lo importante es que vean que las láminas que están ahí, como rodeado este intercambiador de calor, esas laminillas, son las aletas. Ese es un ejemplo de aletas, porque lo que estás haciendo ahí es aumentar con cada lámina mucha superficie de contacto. O sea, tú tenés un intercambiador de calor, un alambique, un depósito, digamos, rectangular, ¿no? Visto de frente, digamos, eh, pues, construido de cierto metal, ¿no? Entonces ahí tenía cierta facilidad para transferir, aquello estaba bien, pero todavía lo que vas a hacer es añadir mucha superficie de contacto a través de estas laminillas que les he dicho, pero estás añadiendo mucha superficie, pero con el menor sacrificio volumétrico. O sea, es decir, no estás metiendo más volumen, porque cada lámina de estas por eso es muy delgadita, para que el volumen sea muy bajo. Y aunque en total, entre todas las láminas, pues, pudieran hacer un volumen
pues mucho más considerable que el de una sola lámina, pero de todos modos vas a ganar mucho más área superficial que volumen. Y de eso se trata una aleta de enfriamiento, ¿cierto? Entonces, una aleta de enfriamiento es una superficie que se extendió, ¿cierto? Sin sacrificio de volumen, es decir, sin aumentar grandemente el volumen, pero sí aumentando mucha área superficial, con un material excelentemente conductor, para que me permita disipar mejor el calor, que de otra forma no pues hubiera dado, pero no de una manera tan eficiente. Eso es. ¿Hay dudas hasta aquí de aletas de enfriamiento? No, todo bien, profe. Muy bien. Ejemplos naturales de esas aletas de enfriamiento. Bueno, pues lo encuentran, por ejemplo, en los mamíferos, particularmente en los perros, cuando estos tienen mucho calor. Pues se ha dicho que los perros no sudan, ¿eh? O sea, que como que la piel de ellos no sirve como un medio para liberar energía para ellos, pues como que no tanto por su pelera, ¿no? Más bien ellos ya tienen un abrigo ahí natural integrado. A nosotros, pues nuestra piel sí nos sirve para eso, ¿no? Pero pues como que para ellos no. Y cuando sudamos más, ¿no? Se sintiza ahí la transferencia de calor también, pero en el caso por ejemplo, los perros o algunos mamíferos, pues, es con la lengua es su aleta. Por eso cuando tienen calor, sacan luego el lengua, ¿no? O sea, que es decir, mucha superficie, el volumen de su lengua pues, es muy, muy grande, ¿no? Y por ahí disipan, ¿no? Entonces, bueno, los elefantes es creo que más claro, ¿no? Porque un elefante geométricamente se lo pueden imaginar como pues, un cilindro, ¿no? Montado en otros 4 cilindros, con una cabezota más o menos esférica, ¿no? Y su trompa ahí. Y pues es de esos tipos de cuerpos, sobre todo en esferas, pues es muy difícil la transferencia del calor, ¿no? Porque eso es muy volumétrico. Una esfera es muy volumétrica. Entonces quiere decir que entonces necesitan aletas de enfriamiento y esas son su orégano, ¿no? Que utilizan ahí hasta como abanico, ¿no? Entonces, digo, y no es la única forma de jugar con la relación geométrica volumenaria, ¿no? Incluso en los intercambiadores de calor de tipo laboratorio de química fina, ¿no? Que han llevado ustedes, me refiero a los tubos refrigerantes, allí, aunque estos tubos refrigerantes no son condensadores, pues no son, no tienen aletas, o sea, no son superficies propiamente aletadas, por todos modos están jugando con la relación volumenaria en esos tubos, porque lo que hacen es, a través de donde va a pasar el vapor que quieren condensar, ¿cierto? O sea, en el tubo de en medio, ese le pueden hacer diferentes geometrías o diferentes arreglos. Una forma es que lo pongan como tubo o sea, como tubo recto, así tal cual va, y otra es que dispongan ese tubo o ese canal en forma de rosarios, o sea, es decir, en forma como de esfera montada una después de otra, ¿no? Por lo cual va a pasar ahí el vapor a través de esas. Si las han visto, o sea, este tipo de refrigerantes. Y eso es para ganar superficie. O sea, superficie de contacto con respecto al refrigerante que va a ser el agua aquí. Y hay otras incluso que son de serpentín. O sea, es decir, son tubos donde, o sea, es un refrigerante donde el tubo o el canal por el cual va a ir el vapor a condensar, pues más bien está como tipo resorte, ¿no? Una cosa así, pues es como de rosario. El rosario es como de serpentín, o sea, tal cual, ¿no? El cibo es como tipo resorte, ¿no? Una cosa así, sí los han visto. Y esto, pues, proporciona mayor área de contacto, pero a su vez, dificulta, digamos, el paso del vapor hacia afuera y hace que pues, tenga mayor tiempo de contacto, no directo, pues indirecto, pero con el refrigerante. Son un mayor como tiempo de retención dentro del refrigerante como tal. Entonces, por eso hay diferentes diseños de tubos refrigerantes, ¿no? Se están jugando esencialmente con la superficie de contacto del medio que quieren condensar con respecto al medio enfriante. ¿Dudas hasta aquí? No, profe.
Muy bien, entonces esta barra la podrían pensar como una aleta si es que por acá tuvieran una pared a la cual se quiere eficientizar su transferencia de calor, y vamos a poner entonces muchos barritas, tipo pines, donde se trata que el radio de esta cosa no sea muy grande, ¿eh? De hecho, para este caso particular, el radio va a ser de medio centímetro. O sea, el de diámetro total es 1 centímetro y ya, ¿no? O sea, es un diámetro relativamente pequeño, sobre todo comparándolo con el largo de la barra. Esta, en el laboratorio, mide 35 centímetros. Pudiera medir más, ¿eh? Entonces, el asunto es que el largo, L, sí tiene que superar en mucho al radio R, ¿no? O sea, que esencialmente estamos ganando superficie por culpa de que Z la estoy aumentando, no tanto por culpa del aumento del radio, ¿no? Eso es así. Aquí en este caso. Entonces, esto para dar una posible aplicación de este problema, ¿eh? Bien, en cuanto a las variables o parámetros que vamos a estar manejando aquí, bueno, aquí arriba salió medio chueca el escaneo, pero igual lo entendemos, ¿no? Porque vean, aquí sobre la superficie izquierda de alguna manera hemos aumentado la temperatura hasta que esto tenga la temperatura alta. Repito, porque ustedes pueden imaginar que aquí hay una pared que estaba a esa temperatura alta y que quieren eficientizar su transferencia de calor, pues le metieron esta barra ahí de metal, ¿no? Y entonces para eficientizar esto, ¿no? Entonces la temperatura de este lado es temperatura alta, la temperatura del medio ambiente está más baja, y entonces aquí, como inicialmente esta barra podemos pensar que estaba a la temperatura ambiente, pero ya se puso en contacto con esta, por choque térmico va a haber una transferencia de calor, que obviamente va a ir de izquierda a derecha, y se va a empezar entonces a generar aquí, en el tiempo, un perfil de temperaturas. Una distribución de temperaturas que por principio de cuenta va a ir variando con la dirección axial. Como esta barra es cilíndrica, entonces el tipo de sistema de coordenadas para describir este problema conveniente, pues son las coordenadas cilíndricas, ¿no? Es decir, donde las coordenadas X, Y, Z cambiaron por las coordenadas radial, angular y axial respectivamente. Entonces, dicho esto, bueno sería fijar ahí o pensar cómo pongo mi sistema de referencias. Y este tema de referencias pues tiene que ir en el centro, eso en coordenadas cilíndricas siempre es así. El radio va a apuntar hacia afuera, tampoco ahí hay nada que hacer, eso siempre va así. Pero lo que sí puedo yo fijar a libre albedrío es si Z corre positivamente para la derecha o corre positivamente para la izquierda. Como en este caso la transferencia de calor claramente va de izquierda a derecha, entonces por eso mando Z positivo de izquierda a derecha. De lo contrario, hubiera puesto más bien mi sistema de referencias aquí, donde tengo la manita esta, ¿no? Y entonces hubiera puesto la dirección axial Z apuntando exactamente al revés, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces esa es la situación. Pero en virtud de cómo tengo la dirección de transferencia de calor, pues el sistema de referencias quedará fijado como les dije hace un momento. Entonces, y las longitudes características de cada una de estas direcciones, la axial será L y la radial pues será R mayúscula, es decir, estas son constantes. Y entonces aquí hay 4 temperaturas distinguibles. TA, que es la temperatura alta, TB, que es la temperatura baja y que está en la punta de la barra, TDS es una temperatura que se sensa en la superficie de la barra, ahí con algún termómetro o algo así, un termopar, y la temperatura infinita en realidad significa que es la temperatura del medio ambiente, por allá lejos en el seno del fluido. Entonces va a ser la notación que vamos a manejar, y la relación de orden entre las diferentes temperaturas características de este problema pues son estas que acabo de poner aquí. TA venciendo a TS, TS moviéndose entre TA y TB, y TB superando ahí T infinito con la posibilidad de la igualdad al inicio del proceso. Por principio de cuentas, si uno imagina un poquito más este problema, ¿no? Y a uno se le ocurre, por ejemplo, tomar una instantánea de o sea, como una fotografía para que el tiempo ya no se mueva. Y una Z fija, que eso es tanto como fijarnos en cierta posición Z y hacer incidir sobre un plano imaginario, ¿no? Que pase por Z y transversal al tubo. Entonces tendremos un corte ahí del tubo. Y si luego ese corte lo vemos de frente, pues vemos un círculo. Y al ver ese círculo uno se pregunta, ¿y será que todas las temperaturas dentro de este material metálico serán las mismas, ¿no? Y claramente, pues no, porque como la temperatura más baja era la del medio ambiente, y eso estoy pensando que es uniforme, por cierto, ¿no? Por cierto, en todas partes. Uniforme en todas partes, pues.
esa temperatura es uniforme y es más baja que cualquier temperatura dentro de la barra, pues ha de haber una temperatura dentro de la barra que sea la más grande de todas, ¿no? Ya vistas las cosas desde una perspectiva de quien es un corte transversal a la misma. Entonces aquí tengo ese corte transversal, aquí tengo entonces pues el círculo que forma esta, o sea, a ver, lo voy a poner aquí, para que no sea tan ficticio, ¿no? Bueno, me perdonaran ahí el dibujo, pero más o menos así, ¿no? Pero lo que ando diciendo aquí es que la temperatura aquí en el centro, a pesar de ser distinta de la temperatura aquí en la superficie, como de hecho la posición dentro de la barra más lejana a la temperatura más baja de todas las posibles habladas aquí, que es la de la temperatura del medio ambiente, que es uniforme sobre toda esta circunferencia. Como esta es la más baja y este punto es el más alejado de él, entonces espera que el del centro sea la temperatura más alta de todas, hablando en la dirección radial. O hablando en la dirección axial, esa es otra onda. Pero hablando aquí en la dirección radial, como que espera que la temperatura del centro sea más grande que la temperatura TDS, por ejemplo, o sea, en la superficie. Y se espera que la temperatura del centro sea más grande que la temperatura a un radio un poco mayor a cero, y esta a su vez más grande que la que sigue, y esa más grande que la que sigue, y así, hasta llegar a TDS, y después aquí también va a haber perfil hacia afuera, perfil de temperaturas, nada más que en un medio distinto, porque el perfil de temperaturas aquí adentro era en el medio sólido, y por acá afuera pues va a ser en el medio gas, o sea, en el aire que esté circundando aquí a la barra, y que por cierto, ese aire nos podemos imaginar por principio de cuentas que estaba estancado, que tiene diferentes subcapas de aire también, y que cada una de ellas va a tener una cierta temperatura, y que, bueno, ya les he explicado los efectos convectivos ahí, por principio de Arquímedes, por diferencia de temperaturas, que incide en una diferencia de densidades, y incide un movimiento ahí natural, y entonces hay transporte por un movimiento macroscópico, pero natural, ya se le llama convección natural o libre, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos que ahí se puede entonces imponer, por lo menos en la interfase, la ley de enfriamiento de Newton, y eso haremos, ¿no? Pero la cosa aquí es que, pues sí, las temperaturas en el centro y hasta acá pues, son diferentes. Lo que vamos a hacer es que, dado que la longitud característica en Z, que es ZL, va a ser mucho más grande que la longitud característica en R minúscula, que es R mayúscula, de hecho, en nuestro laboratorio, pues tenemos que esto es 70 veces más grande que el radio porque mide 35 centímetros y mide medio centímetro nada más. Entonces quiere decir que uno puede asumir que, ok, pues está viendo una variación de temperaturas aquí adentro, pero es mínima. O sea, es decir, comparar la diferencia de temperaturas del centro hasta aquí y comparar la diferencia de temperaturas de acá hasta acá, pues gana la de TDI por mucho, ¿cierto? Pues porque aquí tienes más longitud, ¿no? O sea, como quien dice, aquí tienes más área de contacto que esta otra, que la que te puedo ofrecer Por lo tanto, la transferencia de calor aquí, pues es mucho más grande que la que tengas en este círculo, ¿sí estamos de acuerdo? Y bueno, eso es por una parte, pero por otra, de todos modos, aunque hay diferencia de temperaturas impulsada en R, por lo que acabo de decir, sí, pero la longitud de aquí para aquí es muy bajita con respecto a la de Z. Por lo tanto, aunque hay diferencias de temperaturas, vamos a asumir que podemos manejar una temperatura uniforme para todo el corte, es decir, un promedio volumétrico, como los que acaban de ustedes de hacer ahorita en transferencia de momento. Es decir, como que aquí está escondida una integral doble por ahí, ¿no? O sea, si tú tuvieras ya el perfil de temperaturas, ya lo conocieras, y quisieras hacer un promedio sobre él, una temperatura bidimensional, es una temperatura que va a depender por principio de cuentas de Z y de R. Y tú quieres hacer entonces un promedio sobre esta cara, así, para tener una temperatura achatada por lo menos en R, ¿cierto? Entonces lo que vas a tener es una temperatura media volumétrica hecha con la integral doble aquella sobre esta área, que es pi por radio al cuadrado, y entonces ibas a tener un perfil de temperaturas al final, ya promediada, que iba a seguir siendo función de Z, pero ya no del radio, porque promediaste justo en el radio. Bueno, y en el ángulo también, nada más que ahí no requerías promedio porque la temperatura de por sí no se mueve en el ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que esa temperatura bidimensional en el espacio, que depende del radio y de Z, se puede hacer un promedio en R, porque ahí no pierdes mucha información por la variación de temperaturas en el radio, pues es relativamente poca, aquí adentro, entonces podemos hacer un promedio volumétrico como los que sabemos hacer, ¿no? Realmente nosotros no vamos a tener necesidad explícita de hacerlo,
nada más lo estamos cantando y estamos advirtiendo que teóricamente pues vamos a estar manejando como realmente nuestra variable de estudio es una media volumétrica, ¿eh? Es un promedio volumétrico hecho en R. O sea, no vamos a estar trabajando con la variable original aquí, que este problema tendrá que ser un problema estudiado bidimensionalmente, o sea, la temperatura cambiando en el radio y dirección axial dentro de la barra, ¿eh? Pero justamente acabamos de decir que no, apoyándonos en el hecho de la diferencia de longitudes características, solamente haremos un estudio de la variación de la temperatura en Z, pero no en R, porque ya promediamos ahí, ¿sale? Entonces, nuestra temperatura variable va a ser de hecho TS, y es lo que estoy diciendo aquí, que esta temperatura que inicialmente iba a ser una función de R y de Z, bueno, y del tiempo también, o sea, de 3 variables en total, terminó siendo nada más función de 2, porque ya hice un promedio, ¿eh? Y ese promedio se llama TDS. Es decir, voy a asumir otra cosa, que además de haber hecho un promedio en el corte, ese promedio justo es el que estoy midiendo, o sea, es decir, es la temperatura de superficie que estoy midiendo con el termocople. O sea que la temperatura que me arroja el termocople, ¿no? Según yo, va a ser característica y representativa de todo un corte que harías aquí, o sea, de todo esto. O sea, para efectos nuestros, TDS representa toda la temperatura de toda esta cara, porque ya hicimos un promedio. ¿Hay dudas hasta acá? No. No, No, profesor. muy bien. No, ninguna, profe. Perfecto. Entonces lo vamos lo vamos a poner explícitamente aquí en consideraciones y restricciones. En primer lugar, el sistema a analizar, ahorita al menos, va a ser la aleta como tal, ¿no? La aleta de enfriamiento del sólido. Entonces está tan fácil, sólida, ahí le ponen acento, ¿no? Sólido. Entonces, en un medio no deformable, ¿no? O sea, no fluye ¿eh? Con conductividad térmica constante, densidad constante, capacidad calorífica a volumen constante también, la CP igual, la hipótesis de medio continuo como toda la vida. Fíjense, esta barra no es resistor eléctrico, es decir, aquí no hay una resistencia eléctrica montada como para poder generar energía, tampoco él reacciona con nada, ni tampoco es de uranio, entonces la energía nuclear o química, nada de eso va a ocurrir aquí. En todo caso, si hubiera ya para efectos de laboratorio, ¿eh? Porque en el laboratorio ustedes no tienen una superficie aquí como tal, una pared al menos, sino que lo que tienen es que este tubo, ¿no? Está montado como sobre una superficie de tipo cilíndrica también, esto es como de un cierto tipo de plástico, y esta base, ¿cierto? También era como de un metal, y acá al lado tenían una resistencia. Esa resistencia sí era generadora de energía, ¿no? Porque inducían en ello una diferencia de voltajes, que todo esto es controlado con una unidad que se llama unidad de transferencia de calor, precisamente, ¿no? Y que sirve entonces para inducir un voltaje aquí, ¿no? Como una especie de potenciómetro, pero adaptado más bien a lo que necesitas realizar aquí. Y entonces tú ibas a fijar un cierto voltaje per se, que como quien dice una cierta energía generada, entre comillas, pues por acción eléctrica per se, ¿no? De tal suerte que ese te iba a regalar una cierta temperatura aquí, una cierta temperatura alta, que por cierto, su máximo valor no lo vas a alcanzar luego. O sea, no quiere decir que por poner aquí, en tus controladores, a 5 volts, pues inmediatamente vas a obtener aquí la temperatura asociada al 5 volts. Pues no va a pasar así. O sea, necesitas dejar pasar un tiempo ahí, y entonces vas a ver cómo la temperatura va a aumentar de la temperatura a la que estaba inicialmente, que va a ser muy parecida a la del ambiente o la del ambiente misma, y va a empezar a subir esta con el tiempo, y sube y sube y sube, y pueden pasar ahí 2 horas, y todo está subiendo esto, hasta que se estabiliza ella en el tiempo, y alcanza su máximo en el tiempo, y entonces, bueno, ya tienen una temperatura alta en estado, al menos ella en estado estacionario, ¿no? Porque ya no se va a mover en el tiempo. En todo lo demás, pues en realidad esto era una función del tiempo y estabas en estado transitorio. O sea que este problema, si lo analizamos desde su origen, o sea, cuando arranca, hasta condiciones de estabilidad en el tiempo, pues todo eso es estado transitorio. Y para efectos de su práctica de laboratorio, si no hacen truco y trampa ahí, pues eso puede durar hasta 2 horas o más, ¿eh? O sea, pues 2 horas y media, una cosa así. Bueno, en realidad como 2 horas, porque luego uno pierde mucho tiempo en lo que está explicando y este tipo de cosas. Pues la experimentación empieza a ser como al cuarto o sea, nada más tienes como 1 hora y cuarto, ¿no? Realmente, al final del día. Entonces, no, yo creo que en 2 horas sí se estabiliza bien. Típicamente, pero bueno, sigamos.
Entonces, hipótesis de medio continuo, que no hay fuentes ni sumideros de energía. Obviamente aquí, pues al no haber flujo másico, ¿no? Pues es un sólido, pues no hay energía cinética, ni potencial, ni trabajo de flecha, ni trabajo asociado a flujo másico. Entonces, nada más en todo caso, lo único que podemos estar hablando es de variación de energías internas, que este es acumulable, aunque tampoco puede entrar y salir porque no existe flujo másico, y el calor que no se acumula, pero que sí entra y sale. Para que haya transferencia de calor no necesitas que el sistema sea abierto, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, en estas coordenadas acabamos de decir que el problema de transferencia de calor es típicamente bidimensional, o sea, es decir, hay transferencia en R y transferencia en Z, por lo tanto, la propiedad impulsora de la transferencia de calor, que es la temperatura, cambia con esas dos coordenadas, con R y con Z, además de que si queremos estudiar toda la dinámica o la historia del proceso en el laboratorio, pues tenemos que poner a funcionar al tiempo, si no, no funcionan las cosas, ¿no? Y lo que les comentaba hace un ratito, o sea, las longitudes características asociadas a cada dirección, pues es en dirección Z es igual a L, en dirección radial pues es igual a R mayúscula. Y entonces como L es mucho más grande que R, de hecho, en nuestro laboratorio es 70 veces más grande que el otro, pues toda la temperatura, se puede decir que que la temperatura es función de dos variables, pero va a ser lo más fuertemente de Z que de R. O sea, la temperatura va a ser una función, es más importante su funcionalidad en la dirección Z que en la otra. Por lo tanto, yo me puedo dar el lujo de hacer un promedio volumétrico en esta dirección, es decir, tomando como área la que ya les platiqué hace ratito, la del círculo, y que tiene como área, por cierto, la de pi por radio al cuadrado. Al hacer eso, que no necesito hacerlo, repito, porque además si pusiera aquí la integral doble y todo eso, pues ahora, para hacerlo explícitamente, primero tendría que ver quién era el perfil de temperaturas ahí. El perfil de temperatura es moviéndose por lo menos con R y con Z, y ese no lo conozco, ¿no? Entonces, no, más bien yo estoy aquí asumiendo que, fíjate que ya lo hice, ¿no? Aunque no haya sido hecho, pues, o sea, aunque no tenga la fórmula matemática para representar lo que quiero decir, pero lo que estoy diciendo, suponte que ya lo hice, ¿no? Entonces, supongo que ya lo hice, entonces como que ya esta temperatura la dejé independiente de R, pero va a seguir siendo dependiente de Z y del tiempo. Bueno, pues a esta temperatura media, que ahora va a ser mi variable, voy a asumir además que la voy a estar midiendo con la temperatura superficial, que es en C, con el termocopio, con el termopar. Entonces, voy a hacer esta aproximación de un problema que esencialmente era bidimensional a un problema unidimensional en el espacio, ¿cierto? Entonces, bajo esta situación o bajo esta hipótesis, ahora sí, voy a analizar lo que pasa con la transferencia de calor conductiva, o sea, dentro de la barra. Vean, otra historia diferente de lo que pasa acá afuera. Con eso no me he metido para nada, hasta aquí, porque yo el promedio que estoy haciendo nada más es al interior de la barra, no es para afuera. O sea, es decir, todavía voy a asumir que hay una gran diferencia entre TDS y T infinito, y ese no lo voy a promediar. Esa cosa sí la voy a trabajar, obviamente, pues con ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Pero aquí al interior acabo de matar la transferencia de calor radial, y nada más me voy a quedar entonces con la transferencia de calor axial, o sea, la que va en el eje de simetría. Entonces me quedo nada más con ese. Pues tengo, entonces, flux conductivo en una sola dirección, que es decir, en Z, ¿cierto? Y ahora sí, si la siguiente nota va en el sentido de, ¿y qué pasa de la interfaz hacia afuera, no? No, pues ahí no hice nada de promedio, y ahí sí voy a considerar la parte radial, porque además esa sí es importante. Y es importante no solo, pues, por la diferencia de temperaturas que podría haber entre la TDS y T infinita, que se antoja que no debería de ser muy diferente, ¿no? Por principio, a la de temperatura del centro y de acá, salvo por un detalle, porque acá tienes una conductividad térmica alta. Pues quiere decir que la transferencia de aquí para acá es buena, y si la transferencia de acá para acá es buena, pues no esperas una gran diferencia de temperaturas aquí. Es que ese es el asunto. Y acá, en cambio, pues, además de que las temperaturas puedan ser distintas, sí tienes que el fenómeno acá afuera es diferente, pues acá afuera se lleva a cabo por convección, no por conducción, o es decir, o sea, hay conducción pues es bajitita, o sea, casi es de hecho es un resistor mucho más grande que no, bueno, a ver, bueno, eso es lo que habrá en todo caso que estudiar, ¿no? Pero por lo menos lo que sí queda claro es que la conducción aquí, en esta fase,
comparada con la convección allí mismo, sí pierde la parte conductiva en el gas frente a la convección allí mismo. De todos modos, en esta ecuación, si no se explicita la parte conductiva, esta la está involucrando, ¿eh? O sea, esta H como que involucra el movimiento global, pero también la posible difusión molecular ahí. ¿No? Bien, entonces, y sí, entonces la ecuación para estudiar la transferencia de calor de la interfaz esta hacia afuera, pues es con ley de enfriamiento de Newton. Nada más que eso sí, recordando que este flujo lo están calculando exactamente sobre la superficie esta. Es decir, sobre la superficie de la letra de enfriamiento. M igual a R mayúscula, no más hacia allá. O sea, es decir, no a radios más grandes. Ahí no estás calculando el flujo de calor. O sea, como quien dice, estás calculando como que el flujo de calor cedido por la barra, ¿no? Eso es. Y pues de acuerdo a esta ley de enfriamiento de Newton, sabemos que esa se determina como el coeficiente de transferencia de calor del aire, por supuesto, ese es el medio aquí, multiplicado por la temperatura de la superficie, que es la temperatura alta, menos la temperatura baja, que es la del medio. Pero aquí el efecto va a ser importante porque H va a ser relativamente importante, ¿no? Muy bien. Luego, del estado estacionario, pues sí, pues nosotros vamos a analizar este problema en el estacionario, pero por lo pronto en el transitorio. De hecho, si fuéramos como muy rigoristas, pues, y sobre todo en el laboratorio, pues sí nos gustaría conocer, porque, vean, porque el experimento te lo permite. O sea, si ustedes recuerdan lo que hacían en la experimentación, era de hecho censar todo el perfil de temperaturas a cada cierto tiempo, cada 5 minutos. Pero eso lo hicieron desde el inicio, o sea, desde que empezó el experimento. Entonces, quiere decir que tú tienes toda la historia de lo que ha pasado con los perfiles de la temperatura desde el principio. Entonces, quiere decir que perfectamente puedes analizar las cosas en estado transitorio. Si es lo que vamos a hacer por principio de cuentas. Si en el laboratorio no se termina de hacer esto, pues es en parte porque el modelo matemático al que le vamos a llegar en transitorio, pues va a ser pesado de resolver. No imposible, pero sí muy talachudo. Eso sí va a pasar. Entonces, y además, pues, ahorita mismo, bueno, ustedes no tienen, no saben cómo resolver ecuaciones en derivadas parciales, pues. Entonces, pues no. Por eso no se hace, ¿eh? Pero es la única razón. Bueno, entonces, ahora sí, impuestas todas estas consideraciones y restricciones, hagamos pues el balance de energía sobre el elemento de volumen, nada más hay que fijar el elemento de volumen, ¿no? Como ahora la temperatura que vamos a estudiar ya nada más cambia con Z, fíjense que un rollo distinto hubiera sido si el problema hubiera sido bidimensional, es decir, si lo hubiéramos trabajado como originalmente es, porque ya les repito que este problema esencialmente es bidimensional, y que esa bidimensionalidad no me hubiera podido librar de ella si esta radio hubiera sido más grande, ¿eh? Es decir, si la diferencia de longitudes características, longitud a radio, no hubiera sido tan importante, entonces ahí sí no me hubiera podido salvar de estudiar también la transferencia radial dentro de la barra. O sea, no hubiera podido asumir, sí, hagamos un promedio y ya. No hubiera sido posible, ¿no? Aquí sí, qué bueno, Profe, ¿no? Dime. ahí en el centro, ¿por qué nada más tiene 2πr y no 2πr al cuadrado en, digamos, como en las bases? ¿En dónde está el Aquí, elemento? Ajá, sí. ahorita vemos, Ah, ok. ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de lo que he comentado? Bueno, No. entonces, vean, como el problema que vamos a estudiar más bien es unidimensional, es decir, es la variación en Z, pues acuérdense que yo tengo que hacer un corte de Z nomás aquí. Si me hubiera quedado con mi problema original, que es que la temperatura, en principio era una función de R y de Z, pues hubiera tenido que hacer dos cortes aquí, uno en Z y otro en R también. Entonces, más bien me hubiera quedado, pues, un subanillo de esto. O sea, me hubiera quedado como un anillito, pero con radio arbitrario de entrada y salida, es decir, como un subanillo aquí adentro. Así me hubiera quedado mi elemento de volumen, ¿eh? Bueno, pero no fue ese caso. Entonces, como nada más la propiedad impulsora está cambiando con Z, pues nada más hago un corte en Z y ya, ¿no? Es que es como una rebanada de cilindro que quedó como esta moneda, ¿no?
Esta moneda que va a estar ubicada en la posición de entrada en Z y la de salida en Z más delta de Z, corriendo la dirección positiva de izquierda a derecha, porque así fijé el sistema de referencias. Y me voy a fijar entonces en todas las posibles formas de energía que entran y salen, que no hay otra forma más que forma de calor, y voy a calcular sus flujos a partir de sus fluxos para que esos flujos representarlos en términos pseudointensivos, ¿no? O por lo menos intensivos en la superficie sobre la cual actúan. Entonces, la única entrada que hay este elemento de volumen es este flujo conductivo en la dirección axial. Y ese flux va a ser multiplicado por el área sobre la cual actúa, o sea, por el área sobre de la superficie sobre la cual actúa, que es pi por radio al cuadrado, y todo este producto pues va a dar flujo de calor conductivo. Eso en la entrada. Pero y en la salida, el cálculo es análogo, porque esto fue un cilindro de sección transversal uniforme. Entonces quiere decir que la superficie de salida va a tener la misma área que la superficie de entrada, que es pi por radio al cuadrado. Entonces el flujo de calor de salida se calcula de esta manera, ¿no? Pero no es el único flujo de salida que hay aquí, porque también a través de la superficie esta, o sea, de este como cinturón, también va a haber flujo de calor que salga. Nada más que ese flujo de calor ahora va a ser se va a poder calcular convectivamente, o sea, va a ser justamente este que está acá arriba. Ese es este, ¿no? Que está saliendo exactamente sobre la superficie de la barra, por eso es que me atrevo a calcular de esta manera. Pero como queremos calcular un flujo, entonces este flujo tiene que actuar sobre la superficie que es perpendicular a esta dirección radial. Y la área de esa superficie se calcula como el perímetro, el círculo, que eso es pi por r, por delta de z. Entonces queda esto que está aquí. En cuanto a lo que estoy calculando aquí abajo, en realidad es el volumen de la moneda, el volumen del elemento de volumen. Y este se calcula como el área de la base por la proyección, es decir, pi por radio al cuadrado por delta de z. Por el espesor. Por el espesor. Bueno, ¿dudas hasta acá? Es que sí hay que ubicar bien como cada cosa, ¿no? Los fluxos van multiplicados por el área sobre la cual actúan, ¿no? En este caso son de tipo círculo, por eso es pi por radio al cuadrado y este también, pero en este caso es tipo cinturón. Y si ese cinturón lo deshacen, pues va a quedar un rectángulo. Un rectángulo de largo, pues el perímetro de la circunferencia, y de ancho, pues delta de z, que es lo que estoy poniendo ahí. Y otra cosa es hablar del volumen propiamente dicho de la moneda, que ese es área de la base, pues por el espesor. ¿Hay dudas o todo está bien hasta ahí? Está bien. Todo bien. No, profe. Todo bien, profe. Muchas gracias. Entonces ahora, pues, hacer el balance de energía sobre ese elemento. Como siempre, o sea, ya saben ustedes que es adaptar nada más el lenguaje, porque ahora en lugar de decir momentum, pues debe de decir energía, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Persiguiendo por principio de cuentas joules sobre segundos, ¿no? Luego ya las unidades van a quedar de otra manera, pero por principio de cuentas sí. Entonces la rapidez de acumulación de energía en el elemento de volumen quiere decir en esta moneda, y luego el flujo de energía que entra a este elemento de volumen pues, por pura conducción en dirección Z, y luego menos los flujos de salida de energía que salen por conducción en dirección Z, pero por convección en dirección radial. Las dos tienen que estar involucradas ahí, más un posible elemento de generación o consumo de energía, que en este caso no hay, porque aquí no hay reacción química, ni nuclear, ni nada, ¿no? Nada por el estilo. Con respecto al término acumulativo, como siempre, pues acuérdense que esa es una derivada parcial con respecto al tiempo, ¿no? Del tipo de energía que se puede acumular dentro de esta moneda ficticia que pusimos ahí. Y la única forma de acumulación de energía en este contexto, pues es la energía interna o si quieren, de la entalpía también. No vale tanto la pena hablar de la otra porque no hay variaciones de PV. Entonces, pues nos quedamos con la variación de energía interna aquí. Y entonces, bueno, la energía interna en versión intensiva es masa por energía interna específica. Acuérdense que aquí todo lo que es extensivo, pues hay que convertirlo en intensivo lo más que se pueda.
las únicas variables que vamos a poder ver, o parámetros, como propiedades extensivas, son las volumétricas, o sea, volumen, área, longitud, porque al final nos vamos a deshacer de ellas de todos modos. Entonces, pues quedaría como masa por energía interna específica, ¿cierto? Pero esa masa aún hay que convertirla o pasarla a su versión intensiva, que eso es densidad por el volumen, el elemento de volumen. Como la densidad es una constante, pues esa sale de ahí. La parcial de la energía interna específica con respecto al tiempo se expresa como tal, es una razón de cambio. Y luego el volumen del elemento de volumen ya lo calculamos, y como todo, este producto es una constante, sale de la derivada parcial, y a esta delta de S, pues, aunque no es constante, pero es una variable independiente del tiempo, esto sí. Entonces, por lo tanto, pues sale también de esta derivada. Bien, y entonces en termodinámica sabemos que una diferencia de energías internas se puede calcular como la capacidad calorífica volumen constante multiplicado por la diferencia de temperaturas, ¿no? Si esta diferencia de estados entre uno y otro, entre un estadio inicial y final, se da por un cambio de tiempos, pues entonces quiere decir que el gradiente o el cambio, o la razón de cambio de la energía interna específica con respecto al tiempo terminaría siendo igual a CB multiplicado por este gradiente. Y como la temperatura que estamos estudiando acá ya es una temperatura promedio, que fue la TDS, entonces esta es nuestra variable aquí de estudio. Es decir, estás estudiando las variaciones de energía interna por culpa de los cambios de TDS de aquí a acá. O sea, de entrada a salida. Bueno, y en este caso no de ahí para allá, sino en el cambio de cómo cambia en el tiempo, ¿no? O sea, es decir, como si estás estudiando la TDS, por ejemplo, aquí o en cualquier estadio intermedio, ¿cierto? ¿Cómo ese va a cambiar en el tiempo? ¿No? Eso es lo que estamos estudiando aquí. Muy bien. Con respecto entonces a los flujos de entrada y de salida, ya fueron puestos cómo calcularse acá arriba en el diagrama. Simplemente lo reescribí aquí, ¿no? Pues este es el término conductivo que entró, este es el término conductivo que está saliendo, esta es la parte convectiva, cada uno de ellos actuando sobre las respectivas superficies, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es sustituir cada uno de esos términos en la ecuación de balance de energía. El término acumulativo, pues aquí lo sustituye. En las entradas y salidas lo que he hecho es que los términos conductivos que tienen el área en común, pues esta área la he factorizado por distributividad y también factoricé por ahí un signo menos, es decir, un -1, de tal forma que entonces ahora lo que queda entre corchete, pues es algo del tipo sale menos entra, en sentido de fluxos. Y por otra parte, esta salida, que por lo tanto tiene signo negativo, del flujo de calor convectivo, ¿cierto? Y entonces, después de hacer entonces dividir todo entre el volumen del elemento de volumen, y otra vez insisto, aunque este término no viniera porque ustedes hubieran considerado estado estacionario desde el principio, lo cual equivaldrá a decir que no hay acumulación y que esto fuera cero, y aunque entonces esta variable no apareciera explícitamente aquí, de todo modo siempre hay que hacerlo, o dividir siempre entre siempre, ¿no? Porque recuerden que se quieren deshacer de sus propiedades extensivas, y la mejor forma de hacerlo, pues es dividiendo entre el volumen completo, ¿no? Entonces obtienen lo siguiente, esto ya se eliminó, términos comunes en el primer término, en el primer sumando, pues es en este segundo sumando, pues se eliminó el delta de z, se eliminó el pi también, y se eliminó solamente un radio, entonces va a quedar 2 entre r, aquí por cierto, pues es signo menos. ¿Qué signo menos? Que creo que le había puesto más, olviden, y acá también. Entonces ya le puse después corrector para cambiarlo, ya no le cambié, ¿no? Bueno, entonces la cosa es que yo ahora tomando el límite, ¿no? De delta z tendiendo a 0, sobre toda esa ecuación, pues va a quedar lo siguiente. Delta de z a 0 significa geométricamente lo siguiente. Ese límite se va a tomar a z fija, es decir, esta superficie quedó fija, ¿no? Pero decir que delta de z va a 0 es decir que el espesor va a 0. Pues quiere decir que la superficie de la derecha va a colapsar a la de la izquierda. Por lo tanto, en el límite van a tener una circunferencia de espesor nada, o sea, de espesor que tiende a 0, pues. En el límite el espesor 0, de hecho. Y entonces quiere decir que temperatura izquierda-derecha de esa superficie pues va a ser la misma. O sea, la temperatura ahora sí va a ser constante porque nada más estás hablando de una rebanada, ¿no? De cilindro, de una rebanada de espesor 0, pues. Y los fluxos también, son entrada y salida, pues convergen al mismo lugar. Pues quiere decir que cuando tú tomas entonces el límite de delta de z corriendo hacia 0 aquí, pues estas eran constantes, entonces el límite no le hace nada.
pero el límite del delta de z, al ser variable independiente del tiempo, puede entrar dentro de la derivada, y acabamos de decir que lo que va a hacer este límite, lejos de hacer variar a la temperatura, pues la va a hacer tender más constante, ¿no? Entonces quiere decir que es como si sacaran el límite de una constante, así que se queda como tal. De este lado va a pasar lo mismo, porque este 2 entre R de por sí es una constante de veras, de infinito, bueno, no va a ser tan constante por principio de cuentas, ni estas tampoco, pero al sacar el límite sí, porque como solamente lo están haciendo sobre una rebanada, pues entonces todo esto tiende a ser constante, ¿no? Y si H la manejan como constante, que es lo que vamos a hacer nosotros, pues ya, es constante ya. Pero si fuese variable, pues más bien cambia con TDS. Pero si TDS ya fue constante, porque nada más estás actuando sobre una rebanada, espesor cero, pues H también lo va a hacer, ¿cierto? Porque estás estudiando el H que está exactamente encima de la rebanada, digamos así, ¿no? Abusivamente, pero ya les digo, esta va a ser como también considerada como constante ya, ¿no? Hasta aquí. Y como al final del día vamos a perseguir un análisis en estado estacionario, pues también la temperatura infinita esta va a terminar siendo una constante de veras, ¿no? Bueno, entonces, aquí todavía no, pero bueno, eso va a ocurrir después, ¿no? De todos modos, por lo que les acabo de decir, de que la superficie sobre la cual estamos actuando ya es de espesor cero, límite no le hace nada a esto, ¿eh? Pero sí a esto, ¿no? Y lo que pasa es que lo de arriba y lo de abajo van a tender hacia cero. Y estoy pensando que esta cuenta en el límite, pues sí va a existir. Y si existe, esa es la derivada parcial de la función esta con respecto al z, ¿cierto? Pues quedaría esto, que está aquí. Y ahora lo que hay que hacer es poner toda esta ecuación en términos de una sola variable independiente. Para ello, pues hago uso de la ley de enfriamiento de Newton aquí y de la ley de Fourier acá. Porque aquí este fenómeno es conductivo y este fenómeno es convectivo. Entonces, haciendo uso de la ley de Fourier, como el sistema es isotrópico, entonces la conductividad térmica es constante, y entonces a menos K sale multiplicando por este menos, y entonces obtienen este más K, ¿no? Y lo que van a obtener después es la derivada de la derivada. Recuerden que siempre que vean dobles derivadas sobre propiedades impulsoras, sea velocidad, sea temperatura o sea concentración, eso siempre es un término difusivo, ¿eh? Aquí siempre se va a interpretar esto como algo de tipo difusión. O sea, en teoría de ecuaciones en derivadas parciales, me refiero. Y del otro lado, pues simplemente puedes sustituir la ley de enfriamiento de Newton, que ya quedó de esta manera. Esta es la ecuación en derivadas parciales que modela al problema para todo tiempo, desde cero hasta el estacionario y más allá, de hecho. Y para Z desde 0 a L, ¿no? Es el dominio de definición de esto, en abiertos. Para cerrar el problema, entonces necesitan una condición de frontera en T y 2 en Z, como claramente lo pide la ecuación diferencial parcial aquí. La condición inicial es que para todo Z, en donde hace sentido este problema, que es decir, desde 0 hasta L, pero en el tiempo inicial, pues vamos a asumir que la temperatura en toda la barra era la temperatura infinita, o sea, la del medio ambiente. Vamos a poner que era así. Y con respecto a las otras condiciones de frontera, quiere decir que para todo tiempo, desde 0 hasta el estacionario y más allá si quieren, o sea, hasta más infinito, por la temperatura al inicio de la barra, cuando Z es igual a 0, se llamaba TA, y al final de la barra, pues se llamaba TT. Nada más que ahorita, como estamos analizando las cosas en el estado transitorio, estas van a ser funciones del tiempo. Si alcanzáramos el estado estacionario y en adelante, ya serían constantes de veras. Pues se llaman TA y TB y se acabó, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que voy a decir a continuación? Pues en estado estacionario, la temperatura dejó de ser función del tiempo, y por lo tanto la parcial de ella con respecto al tiempo mismo, pues es igual a 0, y las derivadas que antes eran parciales se convierten en ordinarias. Entonces aquí esta representa salidas menos entradas conductivas, pero ya en el estado estacionario, la condición inicial ya no tiene sentido hablar de ella, porque se supone que ya alcanzaste el estacionario y eso fue muy lejos de la condición inicial, o sea, después de 2 horas. Entonces esta ya se perdió por ahí en el pasado, ¿no? Entonces pues ya no tiene sentido hablar de ella, y menos tiene sentido porque entonces ahora estas condiciones de frontera ya no van a ser variables, van a ser constantes, ¿no? Pues quiere decir que el problema de valor de frontera a resolver aquí va a ser ya en estado estacionario. Querría decir que para efectos de su práctica de laboratorio, este modelo obedece a lo que ocurre exactamente al final de su proceso de transferencia de calor, o sea, después de las 2 horas. Entonces, con van a describir lo que pasa con el perfil de temperaturas, eso, perfil promediado además, pero después de 2 horas. Intentar anclar este modelo a lo que ocurre ahí antes, pues digamos que para efectos de ver a ver qué onda, pues a lo mejor no, pero ya para efectos de un modelado serio, pues no. O sea, esto no va a funcionar en las 2 horas previas, ¿sí? O sea, cuando estás en estado transitorio, pues ni de chiste. ¿Sale?
Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Se supone que la densidad depende de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿por qué la consideramos constante? Porque tú puedes asumir que la diferencia de temperaturas no es tan alta como para que te incida realmente en la densidad. O sea, la densidad de un cuerpo se empieza a mover cuando tienes temperaturas más altas y también depende de los fines prácticos que tengas y también depende del estado de agregación del material. O sea, por ejemplo, si es para gases, tú tienes que, por ejemplo, los gases sí son muy sensibles a los cambios de temperatura, mucho, muy sensibles, ¿no? Sí. Esencialmente porque en un gas, pues acuérdate que ellos no tienen un volumen fijo, sino que ellos como que ocupan el volumen del medio que lo contiene. Entonces querría decir que para un gas es muy fácil que su volumen cambie. Y si le cambia la temperatura a eso, pues va a cambiar su volumen y por lo tanto la densidad. Pero por ejemplo, para líquidos, eso ya no es así. Entonces, por eso en líquidos, pues sí, o sea, también a la densidad le va a afectar la temperatura, pero ahí bajo cambios más importantes. Y en un sólido, pues olvídate menos, ¿eh? O sea, en un sólido, para que por puro cambio de temperaturas le cambies mucho la densidad de esto, no, o sea, esencialmente no va a ser así. Por esa razón. Ah, bueno, sí, está bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Vean, por eso trabajar con sistemas gases, o sea, de envase de gas o de vapores, es un cohete, ¿eh? O sea, es mucho más complejo. Para empezar, porque sus propiedades, sí pueden ser muy cambiantes. De entrada la densidad, ¿no? De entrada. Y eso ya nos lleva a hacer otras estimaciones. Si esto fuera un gas ideal, pues con la famosa ecuación del gas ideal con S, porque masa entre volumen, o incluso moles entre volumen, pues son densidades, ¿no? Nada más que uno es más que la otra volumétrica, pero... Entonces, tendrían que involucrar esa u otra ecuación de estado según el sistema que estuvieran utilizando aquí. Eso es. Además de algunas otras propiedades, como el coeficiente de expansión volumétrica y otras que requieren para gases, ¿no? Pero cuando las cosas son líquidas o sólidas, pues son más nobles, ¿no? Bajo cambios, digamos, relativamente moderados, digamos, de temperatura. Este, bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, todo bien. No, profe. Bien, ajá. Pues ahora lo que sigue es renombrar parámetros, ¿no? Aquí déjenme entonces divido toda esta ecuación entre la conductividad térmica, se puede, porque esa es distinta de cero. Entonces, pues sí puedo dividir todo entre eso. Y entonces, al hacer ese, como voy a quedar ahí con un parámetro que es 2 veces h entre k, y no la quiero andar cargando a todo momento, pues entonces déjenme hacer un cambio de variable aquí. Entonces ese 2 por h entre k le voy a denotar como m cuadrada. Bueno, ¿y por qué cuadrada? Bueno, pues porque el número 2 veces h entre k, pues es positivo. Ni siquiera es cero, ¿eh? Porque h no lo es, ¿no? Entonces es positivo estricto. Entonces, pues yo puedo igualar con una cantidad que es positiva o a lo menos cero, ¿no? Pero elevado al cuadrado, pues no es negativo. Entonces sí tengo derecho de hacer eso. Si yo tuviera la posibilidad de que esta cuenta saliera negativa y lo igualé con algo estrictamente no negativo, pues ya podría tener ahí problemas, ¿eh? ¿No? O sea, es verdad que uno siempre puede hacer como cambios de variable, así convenientes, ¿no? Pero sí hay que fijarse qué anda haciendo uno.
Lo repito, si esto hubiera tenido la chance de ser negativo y lo igualo con algo que siempre es positivo o a lo menos cero, pues ya perdí, ¿no? ¿Sí? Pero justo no ocurre eso. Entonces, pues sí puedo hacer esta igualdad, ¿eh? Entonces, pues aquí pongo entonces nuevo parámetro M, que involucra, de hecho, pues al coeficiente de transferencia de calor esencialmente convectivo, a la parte conductiva y una longitud característica que en este caso es radial, ¿no? Que es el radio de la barra. Eso es lo que involucra Bueno, vamos a seguirle. Casi se antojaría que este parámetro pudiera ser más o menos parecido al Reynolds, porque pero para calor, porque el número de Reynolds comparabas convección a difusión molecular, y aquí como que estás haciendo también un comparativo de convección contra difusión molecular, es decir, contra conducción, nada más que de energía en lugar que de momentum. Sin embargo, esta comparación no es directa aquí, porque las unidades que están allá arriba no corresponden con las unidades de acá abajo, y entonces no puedes comparar manzanas con peras, ¿no? Entonces, aunque se antojaría que esto va por ahí, y sí va por ahí, pero no. O sea, todavía no podemos hacer esa comparación así como está esta cosa, ¿no? Muy bien. Tenemos que modificar este parámetro, vamos, para así poder hacer un comparativo manzanas con manzanas, ¿no? Muy bien. Entonces, de este modelo que quedó, entonces, que es de tipo difusión, convección, en estado estacionario, difusión interna y convección externa, vamos, tenemos esas dos condiciones de frontera obvias, que es decir, que la temperatura al inicio pues vale TA, ahora sí constante, y en L pues TV, y hay que resolver esta. Pero para resolver ahora sí ya no es aplicar teorema fundamental de cálculo así en directo, porque no me va a llevar a gran cosa. O sea, sí, tengo que trabajar previamente esta ecuación, ¿no? Y entonces ustedes sabrán ya de teoría de ecuaciones diferenciales que esta ecuación que está aquí es una de tipo ordinaria, es lineal, y eso es no homogénea, es lo malo, ¿no? Y es de segundo orden además, pero es no homogénea. Si no están familiarizados con esto, entonces ahorita les pongo, les hago un repaso de lo que es esto, ¿no? A ver, entonces vean la siguiente ecuación. Les digo eso a modo de repaso nomás, pero es para que todo el mundo pues estemos en el mismo canal, ¿no? A ver, tienen una ecuación como estas, que se llama ecuación diferencial, pues porque contiene derivadas, ¿no? Contiene derivadas y aquí involucran dos variables, la variable independiente que es X, y hay una función de ella, al menos, y la variable dependiente que es Y, y varias de sus derivadas, de hecho todas hasta la N. Si algún coeficiente de estos es 0, pues puede no aparecer alguna, ¿no? Pero la que sí va a aparecer es la de N. Eso esta sí debe de aparecer allí. Se dice que el orden de la ecuación diferencial está, para empezar, es ordinaria porque son derivadas ordinarias, no son parciales, son funciones de una variable la que estoy manejando aquí. Y se dice que es de orden n, porque el orden a una ecuación diferencial se lo da a la derivada más grande. Como la derivada más grande es esta, o sea, la de orden n-ésimo, pues entonces ella le da o le hereda el orden a toda la ecuación diferencial. Entonces se dice que esta ecuación diferencial es de orden n. Y se va a decir que es lineal cuando obedece esta estructura. Y esencialmente en esta estructura lo que pasa es lo siguiente, que ustedes van a ver a la variable dependiente y sus derivadas elevadas a un exponente algebraico 1 y no otra cosa. O sea, aquí no está que la raíz de y, o que y' al cuadrado, o que productos de y por y', nada de eso. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, aquí van a aparecer en forma de sumas la variable dependiente y, o sea, la función, todas sus derivadas o algunas de ellas, pero cada una de ellas elevadas a exponente 1, estrictamente 1, tampoco pueden estar dividiendo, ¿eh? O sea, a la menos 1 o algo así, no, nada, ¿no? A la 1, estrictamente, y tampoco puede haber productos entre ellas. Así está la cosa. O sea, por eso se llaman lineales. O sea, es una ecuación diferencial lineal desde el punto de vista algebraico, porque todas están elevadas a la potencia 1. Aquí los coeficientes que estoy poniendo que acompañan a cada una de estas derivadas, en el peor de los casos, pueden ser funciones, pero de X, nada más, no de Y, sino de X, exclusivamente, o ser constantes, de plano, ¿vale? En el primer caso, que sean funciones de X, alguna al menos, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes variables,
pero si todas son constantes, entonces dice de coeficientes constantes y ya, ¿no? Por otra parte, otra clasificación dentro de esta, es que si la función que está aquí a la derecha, que es una función arbitraria ahí, bueno, que más o menos le haga sentido a la ecuación diferencial, ¿no? Pero bueno, por principio de cuenta arbitraria. Si es idénticamente igual a 0 esta cosa, entonces dice que esta ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n es homogénea. Si esto es diferente de 0, pues entonces es no homogénea, ¿vale? Pero resulta que para estudiar las no homogéneas, primero tienes que estudiar las sí homogéneas, sacar una solución general de esta, y luego, a partir de esa solución general, generar una particular para esta función en particular. Eso es lo que tendremos que hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que me gustaría distinguir aquí, bajo el contexto es qué tipo de ecuación diferencial tengo yo, o sea, es la que tenemos que resolver. Aquí el papel de Y lo juega la temperatura superficial, y el papel de X la dirección axial Z, ¿no? Entonces, y esta TDS es la variable entonces dependiente y Z la independiente. Quiere decir que en este contexto, pues T infinita es una constante, y M cuadrada pues también, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí que la única variable dependiente de Z, pues es TDS, y aparece ella y su doble derivada. Como esta TDS está elevada a la 1, eso tiene exponente algebraico 1, y esta doble derivada también, y es todo lo que aparece que tiene que ver con TDS aquí, entonces, pues esta ecuación diferencial es lineal por esa razón, y es de segundo orden, porque la derivada máxima y de hecho única que tienen aquí, pues es de segundo orden. ¿Estamos? De coeficientes constantes, porque este tiene como coeficiente 1, y esta TDS está acompañada de un coeficiente que también es constante. Entonces, pues muy bien, tengo una ecuación diferencial ordinaria lineal, de segundo orden, que tiene coeficientes constantes. Ahora vamos a ver si cumple con el rollo de homogeneidad o no. Vean, en esta estructura que estoy poniendo aquí, si hubiese alguna constante suelta, es decir, algún sumando que no esté multiplicado ni por Y ni por alguna de sus derivadas, esa cosa pasa inmediatamente al otro lado, ¿eh? Porque en esta estructura que les estoy mostrando, en esta parte izquierda, todo, absolutamente todo lo que estoy poniendo aquí, todos los sumandos, tienen que ver, o sea, son términos que están expresados como función o de Y o de alguna de sus derivadas. No hay nada suelto aquí. Todo, cualquier cosa que estorbe un 1, por ejemplo, lo pasas del otro lado y ese 1 funciona como tu f de x, ¿eh? ¿Está bien? Entonces estamos regresando bajo esa situación al problema original. Entonces quiere decir que para dejar la estructura de esta ecuación como está la canónica que les he mostrado allá arriba, habrá que multiplicar esta menos m cuadrada por cada uno de estos términos. Al hacer eso, entonces esta menos m cuadrada por TDS ya generó un sumando donde tienes allá la variable dependiente lineal. Luego de quedaría más m de infinita, que todo eso es una constante. Y entonces acabo de decir que las cosas que sumandos que no contengan ahí a la variable dependiente o sus derivadas, pásenlas del otro lado. Entonces, la constante que va a quedar de multiplicar por lo paso del otro lado y ese juega el papel de su f de x. Aunque esa f de x sea, bueno, f de z en este caso, ¿no? Aunque este f de z sea constante, no importa, ¿vale? Entonces, quiere decir que sí, pues es lineal esto, pero es no homogéneo. El m cuadrada por t infinita le dio la no homogeneidad a este problema. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Seguros? No, profe. Ok. Está bueno. Bueno, siempre es más largo y sinuoso resolver una no homogénea, ¿no? Pero a veces uno se puede hacer trucos por ahí, especialmente cuando la no homogeneidad no es tan grave, porque aquí nada más fue hacer una traslación de esta variable. Nada más fue como sumarle o restarle una constante y ya. Eso fue lo grave. O sea, la no homogeneidad es de tipo una constante. Y ahí a lo mejor uno puede intentar hacer cambios de variable adecuados para homogeneizar esta, sin necesidad de tener que primero resolver la homogénea y luego hacer coeficientes indeterminados o variación de parámetros para resolver la no homogénea, porque es más tardado. Aunque no es difícil, es tardado, ¿no? Muy bien. No está gachotas, pues. Y no queremos eso. Bueno, si lo podemos evitar, pues lo evitamos, ¿no? Muy bien, entonces, pero primero resolver la homogénea es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Para quienes ya hayan visto esta teoría, pues ya sabrán cómo hacerlo. Y sabrán entonces que la teoría esta se basa en lo siguiente. Y en ecuaciones diferenciales muchas veces esto se hará.
que si tienes una ecuación de orden superior, entonces lo que haces es proponer tú mismo una solución. Es decir, pero esa solución que tú propongas, pues debe ser una función que pues puedas manipular de alguna manera fácilmente, pero que admita tantas derivadas como necesitas, ¿no? O sea, es decir, si andas buscando una solución que, por ejemplo, sea solución de esto en todos los reales, o sea, o en todo el dominio de definición de aparentemente de la ecuación diferencial y esta, pues entonces deberías de buscar funciones que se puedan derivar tantas veces como quieras, por lo menos hasta el orden n, y que no pierdas información allí. O sea, es decir, que esta o derivada última también valga para todos los reales, o para el dominio que se está trabajando, si estamos de acuerdo. O sea, pero vean, lo que no puede pasar es que si tuvieras una solución del tipo, muy bien, tengo raíz cúbica, por ejemplo, de x, ¿no? Y raíz cúbica de x, pues su dominio de esa cosa son todos los reales, pero cuando sacas su primera derivada de eso te va a quedar un tercio de x a la menos 2 tercios, que es tanto como decir 1 entre x a la 2 tercios, o sea, ya la x dividida, porque entonces ahora si te preguntas por el dominio de esa primera derivada, pues va a ser todos los reales menos el cero, porque el cero hace que se indetermine esa primera derivada, entonces ya perdiste información ahí, y eso no quieres. O sea, quieres una función tal que puedas derivar tantas veces, pero sin perder puntos del dominio de la función original. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces algunas de esas funciones como muy nobles para hacer esto, primero son polinomios, porque los polinomios los puedes derivar todas las veces que quieras, y si ya te dio cero, pues la derivada de cero es cero otra vez, y de ahí te la sigues, ¿no? O exponenciales, ¿no? Porque la derivada de una exponencial es otra vez ella misma, o sea, la x, pues es la x, y la vuelves a derivar y todas, o infinidad de veces, ¿no? Puedes hacer eso, y no pierdes puntos del dominio, pero para nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues una muy buena propuesta es y de hecho es mejor que la polinómica. Ahora voy a decir por qué. Porque eventualmente, vean, si tú tienes, por ejemplo, un polinomio, ahora uno se preguntaría de grado cuál será, ¿no? Porque si tienes una ecuación diferencial de orden n, y tienes un polinomio que a lo mejor tenga grado más bajo del orden de esta m, pues de repente va a haber alguna derivada donde ya le derivaste al cero, del polinomio y entonces ahora ya vas a tener como soluciones de las derivadas, puros ceros, y eso no quieres tampoco, ¿no? Y en cambio esta no, porque esta la derives, y la derives, y la derives, vas a tener una solución distinta de cero, tantas derivadas como necesitas, ¿eh? Entonces, pues es una muy buena idea proponer a como solución de esto, ¿no? Intuitivamente, nada más estoy hablando. Y entonces, pues algo es solución de una ecuación diferencial si al sustituir y obviamente todas sus derivadas, pues satisfaces la igualdad que quieres, dada por la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esta solución, 1, 2, 3, las que se necesiten, al fin y al cabo es bien fácil de hacer. Entonces, la primera derivada de esta cosa, pues es obviamente s a la s de x, vuelves a derivar esto que está acá adentro y se deriva de lo mismo, así que la s nueva que vaya a salir del proceso de derivación multiplicado por esta que ya tenías, pues es s cuadrada, ¿no? Y si haces esto inductivamente, o sea, por principio de inducción matemática, pues le digas esto, fácilmente se ve que es así. Ahora lo que hay que hacer es sustituir todas estas cosas allá arriba. Y voy a aprovechar entonces que tengo como términos comunes en todas a la exponencial a la s de x y la voy a distribuir. Haciendo eso, entonces me queda la siguiente ecuación, que fue resultado de haber sustituido todas ellas allá arriba. Entonces quiere decir que satisfacer la ecuación diferencial es satisfacer en el fondo esta ecuación que está aquí abajo, ¿no? Y entonces yo me pregunto cuándo el producto de estas dos cosas da cero. Pues cuando alguno de estos factores da cero, ¿no? O cero, o ambos lo son. Pero resulta ser que esta función exponencial nunca es cero, ¿no? Bueno, aquí le puse igual a cero, ¿no? Les digo que son los lapsos. No, nunca es, ¿no? Aquí pónganle que no es, ¿sí? Porque la gráfica de la función exponencial va así, será y x, y entonces, acuérdense que esa exponencial siempre tiene como gráfica algo así, es una función estrictamente creciente con asíntota horizontal, o sea, nunca cruzas el eje de las x, cóncava hacia arriba, pero distinta de cero siempre, porque es una función positiva siempre. Entonces resulta que esta cosa pues nunca es cero. Entonces como ella nunca es cero, no queda de otra entonces, por eso digo entonces debe ocurrir que lo que sea cero es el polinomio, ¿cierto? Y si este polinomio que está aquí tiene como coeficientes,
¿no? Coeficientes en variable real, entonces sabes por teorema fundamental del álgebra que eso tiene n raíces, aunque sea en variable compleja, pero tiene n raíces. Esto tiene solución. Otra cosa es cómo obtener las soluciones estas, eso es otro cantar, ¿no? Pero de que tienes tantas soluciones como el exponente, pues sí, a veces las soluciones pueden ser repetidas, ¿eh? Y dependiendo de cómo sean estos coeficientes, pues puede ser que tus soluciones estén en variables, en números reales, ¿no? O sea, sin problemas. Pero lo peor que puede pasar es que las soluciones estén ahí en la variable compleja y ya. Entonces eso ocurre. Y entonces este problema se divide en varios casos, ¿no? Y yo no me voy a revisar aquí uno porque es el que me compete a mí, ¿no? Todo el resto de los casos pues lo revisan en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces quiere decir aquí entonces quiere decir aquí que vamos a suponer como caso es el más sencillo, que es cuando esto tiene n soluciones no repetidas y todas están en los números reales, ¿no? Vamos a suponer que ese caso tenemos. Si esto es así, si tienen tantas soluciones esto como grado del polinomio este que son n, y todas ellas son distintas, pues entonces forma este conjunto, donde todas estas son raíces de ese polinomio. Por cierto, este polinomio se llama polinomio característico, ¿cierto? Todas ellas. Todo lo que hago es que con cada una de esas raíces que he encontrado, pues se supone que si yo voy a esas raíces, si las sustituyo aquí, es decir, esa S de 1 que resolvió el polinomio, la sustituyo acá, ¿no? Entonces voy a obtener que esto es solución. Porque habíamos dicho que satisfacer esta ecuación es resolver a la ecuación diferencial. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es cambiando un problema analítico, digamos, por un problema algebraico, ¿no? Porque si yo ya encontré quiénes son las raíces de este polinomio, pues automáticamente ya le pegué a quiénes son las soluciones de ese, porque yo esta que está acá abajo la construí pensando en que esta es la solución de aquella. Y la forma en que esto sea solución es que este polinomio tenga soluciones. Y si ya los tiene, pues entonces, al sustituir esas raíces aquí, estas funciones son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Cuántas soluciones voy a obtener? Pues tantas como raíces tenga. Y como estoy en el caso de que tengo n raíces no repetidas, pues entonces y igual a e a la S1 de x es una solución, el exponencial S2 de x es otra, y así hasta llegar al exponencial S a la n de x. Todas ellas son soluciones, pero cada una de ellas me va a dar una información diferente. Cuando hago la combinación lineal de todas ellas, por cierto, con todas ellas formo un conjunto que se llama conjunto fundamental de soluciones, que está dado por estas, se haga una combinación lineal de ellas, y eso de combinación lineal significa que cada una de ellas la multiplico por cierta constante arbitraria, y luego las sumo todas por linealidad. También esta cosa va a ser solución, y de hecho va a ser la solución general de la ecuación diferencial que estoy estudiando. O sea, va a ser solución completa, o sea, con toda la información que necesito para resolver completamente aquella ecuación, ¿no? Y estoy aprovechando el hecho de que las derivadas son lineales, ¿eh? Esos son operadores que sacan constantes y abren sumas. Entonces quiere decir que si hicieran ustedes el ejercicio de sustituir todo este rollo en la ecuación diferencial, van a tener que o sea, en la ecuación diferencial esta, o sea, es decir, todo este rollo de solución, derivarlo una, y luego dos veces, y luego tres, y así hasta n. Y todas esas derivadas, sustituirlas aquí arriba, y también la función original, de tipo combinación lineal de exponenciales, van a tener que efectivamente, cuando la sumen, eso va a dar 0. Y va a dar 0 porque cada una de las y satisfacía esto. O sea, satisfacían este polinomio. ¿Vale? Ahí van a utilizar fuertemente entonces la condición de linealidad de la ecuación diferencial. No es difícil verlo, ¿eh? Para nada. Pero bueno, la cosa es que eso sí satisface y esta es solución. Entonces regresémonos al problema que teníamos originalmente. Yo no les he enseñado aquí a resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, pero sí homogéneas al menos. Y por lo menos para un caso, que es el que me interesa a mí, ¿cierto? Entonces, por eso ahorita ya terminamos pues el repaso que necesitaba yo, y entonces regresamos al problema original, vamos a decirlo así, que ese era pues la ecuación diferencial que perdí acá arriba, ¿no? Que es de segundo orden y que es no homogénea. Pero entonces, como lo único que sé yo resolver hasta ahorita es una homogénea, vamos a ver si con un cambio de variable podemos liberarnos de esa no homogeneidad aquí. Y sí vamos a lograrlo. Cuando entonces definimos esta temperatura modificada, me atrevo a decir la temperatura también a porque es una resta de temperaturas.
pues una resta de temperatura es otra temperatura, ¿no? Y de hecho tiene significado físico, que aquí no puse, por cierto, el sueño, ya saben, pero que debía haber puesto, ¿eh? En algún momento, aunque sea como nota última, pero sí, ahorita vamos a eso. La cosa es que ahorita este cambio de variable me conviene. Vamos a verlo así. Me conviene porque con este voy a homogeneizar, ahora verán por qué. Porque derivar a la izquierda y derivar a la derecha es exactamente lo mismo en virtud de que esta temperatura es constante, o sea, la del medio ambiente. Entonces, si yo agarro y hago la derivada de teta, la temperatura modificada con respecto de z, y luego derivo lo de la derecha, bueno, pues sí, voy a obtener la primera derivada de TdS con respecto de z, pero esta va a ser 0. Así que voy a obtener esta igualdad. Si hago una segunda derivada, pues entonces obtendré esto. Y esto lo hago porque quiero dejar la ecuación diferencial original en funciones de esta nueva variable modificada, o sea, de esa temperatura modificada. Así que al sustituir aquí la segunda derivada de esta, en términos de la nueva temperatura modificada, pues va a quedar aquí teta. ¿Ya? Pero en este lado sí voy a ver beneficio, porque justamente esa temperatura modificada la definí justamente como esta resta que está ahí. Entonces quiere decir que el modelo anterior o la ecuación diferencial me va a quedar de esta manera. Y ahora vuelvo a hacer inspección ya para esta nueva variable, ¿no? Pues resulta que ahora tengo esta nueva variable dependiente que está elevada a la 1. Su doble derivada que también está elevado a la 1, como potencia algebraica. Luego es una ecuación diferencial ordinaria, son derivadas ordinarias de segundo orden lineal, ¿no? Como hace ratito, pero ahora es homogénea, porque no hay ninguna constante que te estorba aquí, y eso está igualado con 0 de veras del otro lado. O sea, ya no hay estorbando aquí un m cuadrado t infinito. Justamente por eso es este cambio de variable, de hecho. Entonces quiere decir que esta ecuación diferencial ya es homogénea, ¿eh? Aquí. Y quiere decir ahora que entonces pues ya tengo chance de echarle a andar la teoría que les acabo de comentar hace ratito. Nada más que para ello, pues también las condiciones de frontera las necesito modificar. Y necesito hablar de esta nueva variable allí. Como en z igual a 0, la temperatura vale TA, entonces ahora si evaluara yo esta teta, pues en z igual a 0, sería evaluar esta resta allí, en z igual a 0, pero evaluar la temperatura superficial en z igual a 0 es hablar de TA, y hablar de t infinito, hablar en cualquier lado, no solo en z igual a 0, sino en cualquier lado, pues sigue siendo t infinita. Entonces en realidad esta resta es TA menos t infinito, y a eso le voy a llamar teta, que también les debí de haber puesto aquí, qué barbaridad yo con mis imprecisiones. Entonces, pero aquí también les debí de haber puesto igual, ¿no? Y aquí a t de a, así, pero ustedes le pondrán ahí en su, bueno, eso está, ¿no? Menos, eso, ¿no? T infinito. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Y acá abajo igual, o sea, en z igual a L, este va a terminar siendo TB menos T infinito. Y a eso le llamo teta B, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho lo cual, entonces ahora sí vamos a hallar el polinomio característico de este. Pero fíjense que ya no quiero volver a hacer todo el pancho que hice ya arriba, ¿no? En el sentido de, voy a definir una solución y luego voy a hacer sus derivadas y luego lo voy a sustituir y luego voy a hallar un polinomio característico, ¿no? O sea, esto es teoría que se hace una sola vez para darle sentido al porqué de las cosas, pero una vez que ya entendemos, pues entonces mejor buscamos recursos mnemotécnicos para ahorrar pasos, ¿no? O sea, para que esto se haga más efectivo. Y la cosa es que para hallar el polinomio característico de una ecuación diferencial, lo único que hago es ver la estructura de la ecuación diferencial, o sea, junto con sus coeficientes, ¿cierto? Y esa misma estructura la repito en el polinomio. Es decir, vean que aquí hay una n, pues aquí también, luego a n menos 1 igual. O sea, que los coeficientes todos los repito. Tenía sumas de todo eso, pues va. Lo único que hago, en primer lugar, es cambiar de variable, en lugar de que se llame y, pues ahora le pongo otra distinta, y lo que antes era orden de derivación, ahora se convierte en exponente algebraico. Eso es todo lo que ha pasado. Entonces a esta y derivada de y enésima, pues le estoy asociando aquí una s a la m y así sucesivamente. Esta última, que es la función original, que es como si hicieras la derivada de orden 0 de esto aquí, pues si es derivada de orden 0, aquí se traduce como s elevado a la 0, pero s a la 0 es 1, y 1 por a 0, pues se queda aquí. O sea, sacar el polinomio característico lo puedo hacer a partir de la estructura de la ecuación diferencial. Como he dicho, estoy cambiando un problema que es analítico, un problema que es algebraico. Entonces, pues eso lo hacemos. ¿Ya? Acá, entonces quiere decir que el polinomio característico en términos de S pues va a quedar. Aquí la coeficiente que acompaña, aquí en la segunda derivada es 1. Entonces pongo 1.
Luego la indeterminada es S, ¿no? Así le llamé, pues S. Luego que es una derivada de segundo orden, se convierte en potencia, pues cuadrado. No hay derivadas lineales, entonces pues no pongo eso. Luego viene esta, que es la función original, que es tanto como hablar de su derivada de cero, que en sentido de polinomios esto es como ver S a la cero, que eso es 1, multiplicado por este coeficiente que es menos m cuadrada. Entonces aquí tenemos el polinomio característico que obedece en estructura a la ecuación diferencial, nada más que en lugar de ser el estudio analítico, pues es otra vez algebraico. Y entonces ahora lo que hay que hacer aquí es sacar las raíces de esta función, y eso es muy fácil de hacer. O sea, claramente se ve que esto tiene dos soluciones, una de ellas es m y la otra es menos m, ¿cierto? Y con estas raíces, entonces proponer el conjunto fundamental de soluciones, que es del tipo exponencial elevada a la raíz que acabo de obtener y multiplicado por la variable independiente, porque así construir las soluciones, ¿cierto? Nada más que en un caso es con m positivo y en el otro caso es su conjugado, ¿cierto? O sea, menos m. Y luego, por lo tanto, la solución general para la temperatura modificada, pues es una combinación lineal de estas dos soluciones, que se multiplíquese cada uno de ellos por una constante arbitraria y luego súmense. Y ahí estamos, ¿cierto? Es una forma de expresar esto y es particularmente útil cuando z es suficientemente largo, de tal manera que, por ejemplo, m a la algo muy largo, podría ser casi aproximado con 0. Ese, por cierto, no es nuestro caso, ¿eh? Bueno, de hecho, para barras finitamente largas, o sea, como en nuestro caso, más bien conviene, en lugar de expresar soluciones de este estilo, que son soluciones conjugadas, porque este exponencial casi era esta salvo signo, o sea que sí terminó siendo muy diferente la cosa, pero nada más salvo signo. Pueden, en lugar de proponer este conjunto fundamental de soluciones, pueden proponer su conjunto como cosenos y senos hiperbólicos, o sea, como funciones hiperbólicas, pues. Y esto es así por cómo se definen estas funciones. Lo que ocurre es que por definición que yo les voy a dar aquí, seno hiperbólico de x es la resta, de hecho, del exponencial de x menos el exponencial de su conjugado, ¿cierto? Medios, ¿cierto? Así se define, o así lo podemos definir aquí. En realidad la definición es como una serie, ¿eh? Igual que las trigonométricas, pero pues esta es la fórmula de Euler, ¿no? Entonces, en realidad ese es el resultado que estoy poniendo aquí, las fórmulas de Euler, que yo las estoy tomando aquí como definición para no hacer más lío, ¿eh? Pero la definición formal de estas cosas es como series. Bueno, entonces, y el coseno hiperbólico, pues es la suma de los exponenciales conjugados. Entonces quiere decir que si voy a tener un conjunto fundamental que tiene exponenciales conjugados, pues poner estos o poner los hiperbólicos es lo mismo, porque estos están definidos con base a estos que están acá. Entonces, aunque la estructura de la solución puesta en estos términos se vea diferente, en realidad es la misma solución, ¿no? Además que puestas con otras funciones, ¿no? Bueno, un resultado importante es que seno hiperbólico de 0, pues es 0. Y eso lo saben por la definición. Sustituyan 0 aquí, 0 ahí, y a la 0 es 1, vean a menos 0 pues también, y 1 menos 1 pues 0. Y eso queda, ¿no? Y de la solución a 0. Y la solución de coseno hiperbólico de 0 es 1. ¿Sale? Bueno. Entonces, y lo podemos ver muy fácilmente. Entonces ponemos aquí en lugar de x, ponemos ahí un cerote, y coseno hiperbólico de 0 es e a la 0, eso es 1, más e a la menos 0 es otra vez 1, 1 más 1 es 2, y 2 entre 2 pues es 1. Entonces, pues ya, seno hiperbólico de 0 es 0, y coseno hiperbólico de 0 es 1, muy parecido, andamos hasta aquí a las trigonométricas, pero ojo, estas no son trigonométricas, no lo son, porque estas parametrizan hipérbolas, y aquellas otras parametrizan círculos, ¿sale? O sea, triángulos escritos en círculos, ¿no? Círculos en realidad, ¿no? Pero se puede hacer geometría ahí con triángulos, rectángulos, ¿no? Por eso aquello de trigonométrico, ¿no? Muy bien. Pero estas parametrizan hipérbolas. Me gustaría hablarles más de esas cosas, pero pues no. O sea, no es el lugar, creo, ¿no? Para hacerlo. Entonces, rápidamente uno se da cuenta que este tipo de funciones, en el caso de pues, las dos son simétricas, de hecho, y en el primer caso, pues es una función impar.
Es decir, es una función que es simétrica con respecto del origen, que es decir, una función que primero es simétrica con respecto al eje de las X y luego con respecto al eje de las Y o al revés volteado. Y para ver esto, recuerden que la condición de función impar, pues es que yo evalúo en menos X, y si al hacer la función evaluada en menos X, eso me da igual a menos f de X, es decir, como a la misma función, pero factorizándole un signo menos por distributividad, esa función es impar. Pero si en cambio cuando la función la evalúo en menos X y esa función se come al menos, o sea, es como si obtuvieras f de X otra vez, pues esa función es par, ¿cierto? Y si la función no obedece ninguna de estas, pues no es par ni impar, no hay simetría en ese caso. Entonces, si sustituyo aquí menos X, resulta que el primer término me queda exponencial a la menos X, y el segundo va a quedar exponencial a la más X. O sea, no, pero o sea, esto me va a quedar exponencial a la menos X positiva, y me va a quedar exponencial más X negativa. Factorizo un signo menos ahí, y al factorizar por distributividad del signo menos, me voy a volver a dar esta misma función, pero por menos. Así que quiere decir que lo que hizo esta función al evaluar el menos X es como que distribuir el menos 1 para dar entonces un menos f de X, ¿no? Y eso es para toda X. Pues quiere decir que la función es impar. Pero cuando hago esa misma cuenta de evaluar ahora la función coseno hiperbólica, pero en menos X, entonces resulta que e a la menos X, pues es e a la menos X, como aquí, y al evaluar acá, pues menos por menos yo más, y eso va a dar e a la X como acá, y todo sumado. O sea que me dio esto mismo, pero conmutado la suma, pero al final de cuentas la misma función. Pues por lo tanto, la función en este caso es par. Bueno, eso nada más para medio caracterizar estas funciones. Pero además notemos que estas funciones son continuísimas, porque las exponenciales lo son. Y son continuos todos los reales, más aún, son derivables, ¿eh? Y son derivables porque cada una de estas lo es. De hecho, pues cada una de esas exponenciales es de clase C infinito, porque tienen una infinidad de derivadas. Solo los puedes derivar todas las veces que quieras, y el resultado de cada derivada vuelve a ser otra función continuísima. Por eso se llaman de clase infinito eso. Y pues esto va a ser lo mismo. O sea, pues, por lo tanto, os digo, suma de funciones derivables o de clase infinito, también va a ser clase C infinito, ¿eh? Y si no me creen, pues háganlo. Pues, hagamos la derivada de ese va a ser un medio que sale como constante de la derivada de una suma o resta. La derivada abre sumas y restas, entonces sería derivada de la X que va a quedar ella misma, y luego va a ser la derivada de la menos X que va a quedar menos a la menos X, menos por menos ya dio más, y entonces van a ver esto de acá abajo. Entonces resulta que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Pero si derivan ahora a la de abajo, coseno, pues eso va a quedar a la X, luego menos a la menos X como allá arriba, y entonces esto les va a quedar seno hiperbólico. O sea, muy parecido a las trigonométricas, pero aquí no hay cambios de signos. Como allá sí, aquí no. Y fíjense qué bonito, y como ya tengo que derivar de seno es coseno, y de coseno hiperbólico es seno, y de es coseno, y así, pues entonces claramente, pues claramente tengo la cantidad de derivadas que quieran de estos dos, ¿no? O sea, realmente estas sí son de clases infinitas, pues. ¿Vale? Hasta ahí. Sí. ¿Qué pasó? Es que es una profe. Es que ya, bueno, mañana le seguimos, mañana le seguimos. Temprano. Pero a ver, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Disculpe, ¿puede subir este archivo para imprimirlo, por favor? Sí, nada más que ahí le corrigen lo que le estamos diciendo, ¿no? Sí, Sí, porque ya ven que, sí, híjole, en unos signos, ajá. entonces, pero ahí le mencioné dónde. Entonces, sí, pero ¿qué no lo tengo subido ya? Es que yo no lo encontré, pero si no checo y le aviso. Ajá, porque según yo está digo, mañana seguimos con esto, pero de hecho voy a acabar el video ya, ¿eh? Entonces ya no tiene sentido seguir